podamos seguir ampliando esta conversación. ¿Cómo está, ministro Claudio Huepes? Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Le quiero preguntar, ir a lo más relevante de inmediato. ¿Tenemos asegurada la electricidad en Chile este año? Buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, por el momento tenemos una seguridad de que tenemos el abastecimiento eléctrico que necesitamos, pero estamos atentos al hecho de que ya llevamos algunos años en una situación de bastante estrechez. El año pasado, en un momento de julio, llegaron a operar todas las centrales eléctricas de Chile. Es decir, si la demanda hubiera aumentado un poco más, no habríamos tenido cómo satisfacer esa demanda. Por lo tanto, es un tema que sin duda nos preocupa, que nos tiene ocupados para encontrar una solución, y de hecho, este día jueves vamos a tener una reunión ampliada con la mayor parte del sector eléctrico para ver cómo podemos asegurar a la población de que no vamos a tener algún tipo de racionamiento. Ministro, se agradece mucho que esté acá, que responda a nuestras inquietudes, la transparencia y también la realidad. Usted decía, tenemos que ir lo más rápido posible resolviendo temas que vienen hace tiempo. Se ha crecido en energías limpias, energía alternativa, en diversificar la forma en que producimos nuestra energía, pero vamos lento, vamos lento. Y el contexto actual, ¿cuánto le preocupa a usted? Tenemos una guerra donde no solamente está amenazado Chile, sino que los mismos alemanes estarían felices si hubieran tenido independencia energética, pero tuvieron ahora que forzosamente olvidarse del gas ruso. Eso ha subido el precio de los combustibles, del gas y en fin. Tenemos una sequía donde del total de los embalses de generación hay por lo menos 18 de los que se monitorean que están bajo el 20%. Entonces, tenemos que... A ver, ¿usted no descarta racionamiento eléctrico este año? O sea, nosotros estamos confiados de que no va a haber racionamiento eléctrico, pero para que ello ocurra hay que tomar una serie de medidas. No es algo que va a ocurrir así de manera automática. Entonces, a lo que nos preocupa en este instante es coordinar a todos los actores que tienen que coordinar para que el sistema eléctrico funcione bien. Eso implica, por supuesto, los distintos tipos de generación y también, obviamente, las fuentes de la demanda. Evidentemente que eso también afecta. Han habido cambios en los patrones de demanda en los últimos años. Tenemos, por razones obvias, que todo el mundo puede darse cuenta, mayor consumo eléctrico, ¿cierto? Todos gastamos más energía. Entonces, evidentemente que tenemos que estar atentos a la posibilidad de riesgos en los sistemas eléctricos para que estos funcionen bien. Sí, ahora, ministro, perdón, para ir paso a paso, si me ayuda con lo siguiente. Mire, si hay algún cambio en la cifra, usted me lo puede ratificar, pero estos son números así como súper en general, es más o menos. Hoy día nosotros tenemos en Chile varios tipos de producción eléctrica. Bueno, la hidroeléctrica, que es con agua, ¿no? Que sabemos que está amenazada por la sequía, más de un 20%. Ojo con esto, seguimos produciendo prácticamente un 30% de nuestra energía con carbón, que hoy día el mundo tiene que cambiarlo porque se nos está ahogando el planeta. El gas, que ya vemos lo susceptible que es también, lo caro que está. Diésel, principalmente, más del 10%. Entonces, yo me pregunto, ministro, imagínense que el gas, poniéndome en el peor de los casos, con el conflicto ruso, se nos va el gas, se pone en peligro, nos llega menos o muy caro. ¿Cuál es el plan B para sustituir la producción de las centrales termoeléctricas a gas, que es harto? Mire, quiero aclarar algunos puntos sobre esto, para que tampoco no se trata en ningún caso de una situación para crear una especie de alarma de algo que todavía no es inminente. Solamente quiero decir lo siguiente. La manera en que se obtiene, a diferencia de otros países, Chile, la manera en que obtiene su gas natural, principalmente a través de contratos. Es decir, se fijan unos acuerdos al comienzo de año y de esa manera se importa el gas natural, ¿cierto?, a un cierto precio. Por tanto, nosotros no estamos sometidos a los vaivenes que están sometidos otros países que compran la mayor parte de su gas al precio, digamos, spot, al precio del momento. Ahora,
habiendo dicho eso, eso no quiere decir que evidentemente no sea importante este tema, porque si quisiéramos tener más gas, por supuesto, eso significaría probablemente un precio bastante mayor. Claro. Pero los contratos que ya están acordados, que permiten la operación de nuestras centrales a gas, están fijadas con un cierto precio, y eso está determinado y no debería haberse alterado durante el año. Claro. Eso para mantener un poco el estándar. Segundo, o sea, digamos, acotar un poco la preocupación. Lo segundo es que no debemos olvidar que el sistema eléctrico funciona con una serie de fuentes, como ustedes lo mencionaban, ¿cierto? Son diversas y por lo tanto se complementan unas u otras, aparecen en ciertos momentos. Lo que uno debe preocuparse desde el punto de vista del racionamiento, lo que más nos preocupa en este minuto, es en aquellos momentos en que la demanda es la máxima y por lo tanto tenemos que operar algunas centrales que por su naturaleza operan por periodos cortos, como el carbón, y solamente en estos momentos del año, en particular las centrales a diésel. Y diésel. Entonces, solo para redondear un poco esta idea, nosotros tenemos la confianza de que con las medidas que estamos tomando no vamos a necesitar racionamiento eléctrico. Ya. Pero eso no quiere decir que no tengamos que preocuparnos del asunto y tengamos que ocuparnos del asunto. Claro. Porque si lo dejamos sencillamente, obviamente aumentamos mucho más el riesgo de que tengamos un racionamiento. Sí. Ministro, para avanzar otro punto, perdón. A ver, es súper tranquilizador escuchar a la autoridad encargada de la energía en Chile decirnos que el panorama actual, los contratos a largo plazo no deberían significar una amenaza, por ejemplo, en quedarnos sin la recepción de gas, que es importante como una de las fuentes de generación termo en Chile. Por lo tanto, ahí tenemos un tema. Lo otro, estos contratos a largo plazo también garantizan que la boleta que pagamos cada uno en nuestros hogares no tenga una variación significativa con los vaivenes de lo que está pasando en el mundo. O sea, el precio de la energía no debería subir, por ejemplo, ¿hasta cuándo? Desde el punto de vista de los clientes regulados, es decir, la mayor parte de las personas en sus hogares y en muchos otros, esos quedan fijados en los contratos de largo plazo, y esos contratos nosotros los tenemos, y lo que han mostrado por varios años hacia adelante, y lo que han mostrado decreciente valor del precio. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos en el largo plazo es un buen aprovechamiento de estos nuevos contratos, mayormente basados en energías renovables no convencionales, que son de menor precio y por lo tanto además no están afectos a los vaivenes del mercado internacional. Como se mencionaba, aquí hay dos niveles. Uno, el cortísimo plazo, es decir, este año, este invierno en particular. Y ahí es donde nosotros debemos preocuparnos de tomar medidas específicas para que el sistema funcione bien y así evitar el racionamiento. Por ejemplo, ¿qué medidas se va a tomar ahora? Porque es lo inmediato, ¿eh? Usted dice, viene el invierno y vamos a tener un escenario súper presionado. ¿Cuáles van a ser esas medidas particulares para poder mantener la garantía de energía en Chile? Efectivamente, nosotros vamos a iniciar ahora un proceso, como dije, con todos los actores a partir de este día jueves, para asegurarnos de que estamos en el fondo aprovechando de la mejor manera lo que tenemos y que disminuir al máximo ese riesgo de racionamiento. Ahora, eso es para el cortísimo plazo. Lamentablemente esto ya lo vimos el año pasado y no se tomaron, digamos, todas las medidas que hubieran sido necesarias, pero para el próximo año nosotros queremos ir avanzando en otras medidas también. Ahí podemos complementar con otras cosas como por ejemplo almacenamiento. Eso, tenemos una oportunidad de gran parte de nuestras energías renovables, podríamos tratar de generar algún tipo de almacenamiento para eso. Obviamente acelerar algunas obras que están en proceso de desarrollo, que nos permitirían tener más capacidad de generación. En fin, hay una serie de cosas que podemos ya empezar a tomar como medidas para el próximo año. Y ya pensando en un más largo plazo, lo que nosotros estamos embarcados es en un proceso, como se mencionó, de descarbonización, es decir, en primer lugar de sacar el carbón. Y eso va a requerir obviamente muchas inversiones muy significativas en los próximos años, que tienen la contrapartida buena y positiva de que van a significar obviamente trabajo y actividad económica. Ministro, conversamos con los representantes del sector y la verdad es que decían, a ver, la realidad es la siguiente. Cerro Dominador, que fue uno de los tipos de producción de energía que fuimos invitados a conocer, es uno de los varios. Son inversiones que demoran varios años en construirse. Esta se demoró como 6 años. He escuchado hoy día una entrevista en radio de quien representa a los distribuidores.
La línea de transmisión de cualquier generación eléctrica pasa por varias comunas y territorios, por lo tanto se demora como 5 o 6 años en estar operativa. O sea, esto toma mucho tiempo. ¿Cuál es la clave para apurar en tranco? Porque muchas de estas industrias nos dicen, hoy día tenemos poca certeza. Son inversiones a 30 años. A ver, el tema de transmisión incluso en muchos países y en muchos casos puede ser aún más largo. O sea, una línea de transmisión relevante, larga, puede tardar, evidentemente, como te decía, 4, 5, 6, en algunos casos hasta 8 o 10 años. Por algo las líneas de transmisión se empiezan a planificar mucho antes que lo que se requieren, de tal manera que efectivamente para cuando son requeridas estén instaladas. El punto clave es, para nosotros, es que no quedarnos solamente, digamos, atrapados, por así decirlo, o por la exigencia de tener transmisión. Y para eso lo que estamos buscando es mejorar lo que llamamos la localización de las instalaciones. Evidentemente hay ciertas cosas que son naturales, el sol está donde está, el viento, etc. Pero nosotros también tenemos que considerar que la energía hay que transmitirla a sus lugares de consumo. Entonces, dos cosas en paralelo. Uno, queremos dar mejores señales para que las energías, las instalaciones eléctricas se instalen en los lugares que queden mejor desde el punto de vista de la transmisión. Pero dos, queremos también reducir un poco la necesidad de transmisión. ¿Y cómo se hace eso? Teniendo generación más cercana a los puntos de consumo. Ambas cosas son importantes, claro, y son complementarias. Ahí no va a tener la necesidad de seguir poniendo largas líneas de transmisión para llegar al final del país y que esto parece, como dicen sus detractores, una guitarra con cada vez más cuerdas que son bastante importantes para nuestra vida, pero también hacen un impacto, ¿no?, en el ambiente, en el paisaje. Ministro, lo último, fíjese que en Chile, en un país con una realidad en algunos lugares muy moderna, donde disfrutamos del 5G. Hay partes de Chile que no tienen ni una G, pero no solamente eso, no tienen luz, no tienen electricidad. Más de 30.000 hogares en Chile, más de 100.000 chilenos y chilenas no tienen energía eléctrica. ¿Qué va a hacer el ministro Claudio Huepe para poder al menos resolver eso que es impresentable en un país como nuestro? Chile ha hecho un gran esfuerzo por tener una electrificación significativa. En los últimos años hemos logrado llegar a zonas rurales bastante aisladas pero ahora nos queda, obviamente siempre va quedando lo más difícil, en el fondo aquellos lugares que están más lejos. Para nosotros vamos a usar varios mecanismos. Uno de los que queremos potenciar es el desarrollo de energía solar autónoma, digamos, comunitaria. Eso es una posibilidad que nosotros queremos potenciar para algunas de estas comunidades, obviamente donde sea posible, y eso permitiría solucionar algunos problemas, porque en general los lugares que hoy día no tienen electricidad son aquellos lugares que están más bien en zonas aisladas, lejos de los grandes centros urbanos, digamos. Entonces, para llegar a ellos con soluciones más eficientes, prácticas, esperamos lograr desarrollar soluciones comunitarias. Luego, obviamente, hay todo un tema que no es solo el acceso a la electricidad, sino que también que ese acceso a la electricidad sea más seguro, más estable. Y también ahí tenemos un gran desafío, porque piense usted que hoy día tenemos algunas comunas de Chile que tienen 100 horas al mes de cortes. 100 horas, es decir, 4 días, o al menos un día a la semana se corta más o menos la electricidad. Si es así, ¿cómo, en el fondo, cómo la gente puede organizarse, planificar, hacer sus actividades, tener los, digamos, aquellos beneficios de la modernidad, si no tenemos ese tipo de situaciones? Claro. Entonces, no solo hay que pensar en aquellos lugares donde no hay la electricidad, sino también donde hay electricidad tenemos que asegurarnos que la calidad sea estable, que sea permanente, porque es un bien y un servicio que se requiere de manera permanente. Ministro, quiero preguntarle una cosa que está ligada también a su cartera. Me voy a salir un poquito de la electricidad, aunque se usa gas para producir energía. Pero hoy día, chilenos y chilenas, en un ambiente de alza de precios gigantesca, que no solamente afecta a Chile, sino que al mundo, acercándose al 10%, el precio que se paga por el balón de gas es altísimo. Y se va buena parte del presupuesto mensual en el famoso balón de gas. Ministro, ¿cuándo va a bajar el precio del gas?
Bueno, estamos trabajando para poder avanzar a obtener el gas al mínimo precio posible. Lo que ocurre, como ustedes bien saben, se ha comentado, ha habido alguna crítica al funcionamiento del mercado del gas a partir de un estudio que hizo la Fiscalía Nacional Económica, en que se argumentaba que no había suficiente competencia. Y nosotros lo que vamos a tratar de hacer ahora en el brevísimo plazo, a ver, son dos cosas distintas. Hay cosas lo que vamos a hacer en el brevísimo plazo, vamos a decir para este año. Vamos a ver de qué manera podemos, en alianza con ENAP y trabajando también con los municipios, lograr al menos un acierto alcance, probablemente no para toda la población, para un cierto grupo de población, un gas a un precio más justo, es decir, un gas a un precio más económico. Perdón, ¿y cómo van a distinguir, por ejemplo, qué personas van a ser beneficiadas de precio justo y quiénes no? Sí, eso, dado la premura, porque hay que pensar que en Chile hay más o menos 6,5, un poco más de hogares, y más o menos 85%, es decir, unos 5 millones de hogares más o menos, quizás un poco más, tienen algún tipo de balón de gas. Si son 5 millones de hogares, estamos hablando de que pueden tener 1 o 2 balones, estamos hablando de que hay por lo menos circulando en Chile unas de 10 millones o más millones de balones de gas, digamos. Por lo tanto, y esos están actualmente, mayormente, no completamente, son parte de las compañías que están establecidas. Por lo tanto, hay que entender que en un cortísimo plazo nosotros vamos a poder actuar sobre un espacio relativamente acotado, pero nosotros entendemos que si podemos mostrar claramente, en el fondo, que es posible hacer un gas a precio más justo, también eso va a ser un incentivo para todos los actores. Ojalá. Para hacer también un esfuerzo por generar y bajar los precios, más competencia. Ministro Claudio Huerpe, ministro de Energía, le quiero agradecer mucho por habernos acompañado. Es un tema importante y es muy bueno tener ahí a la autoridad pertinente para que nos responda las dudas. Gracias, ministro.